Bueno, buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar un poquito de un recuerdo de anatomía para poder iniciar con la presentación luego de la patología de los doctores. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy es fracturas de cadera. Entonces voy a empezar hablando un poco de... Entonces, en la cadera es importante, mencionar que está formada por la articulación coxofemoral. Entonces vamos a tener una parte intracapsular y una parte extracapsular. La parte intracapsular va a estar formada por la cabeza y el cuello del fémur. Y la parte extracapsular, básicamente por la zona trocantérica y subtrocantérica. Esto es de importancia anatómicamente debido a la circulación de la cadera. Entonces, en la parte intracapsular, la circulación solo va a ser un 10%, mientras que en la parte extracapsular va a ir de un 85 a un 90%. En la parte intracapsular podemos tener las fracturas como son capital, subcapital, transcervical y basicervical. Y en la extracapsular, una trocantéricas o subtrocantéricas. Esto es de importancia a nivel de la circulación. Entonces voy a hablar un poco de cómo está formada la circulación. La circulación en la cadera va a salir... Ahí pueden ver lo que señalo. Sí. Sí. Puedes Entonces ponerle la la imagen circulación de la completa cadera en va la a estar... pantalla. Puedes ponerle la imagen completa. Ahí. Muy bien. Entonces la circulación de la cadera va a salir primero de la arteria femoral. Puede ser de la arteria femoral profunda en un 83% de los casos o de la arteria femoral común en un 17%. Esta arteria femoral va a dar ramas a una arteria circunfleja femoral medial, que sería esta de aquí. Y esta va a dar ramas de la arteria circunfleja femoral lateral. Entonces tenemos la descendente que va hacia la diáfisis y la ascendente que se va a dirigir hasta el nivel trocantérico y hasta el cuello. Esta va a tener igual a su vez la arteria circunfleja lateral, va a dar una rama ascendente, una rama descendente, y la rama ascendente va a formar, asciende por la parte anterior, tanto como por la parte posterior. Entonces, estas dos van a formar lo que se conoce como el anillo arterial extracapsular. A partir de este anillo también salen los vasos perforantes o epificiarios, que perforan a nivel de la epífisis y entran a nutrir un poco lo que es el cuello. Y de estos también nacen las arterias cervicales, que son las que van a formar luego el anillo arterial subsinovial. La parte de la cabeza también también está irrigado por la arteria foveal, que es una rama de la arteria obturatriz. Entonces, como les decía, la circulación en esta zona para la articulación coxofemoral es apenas de un 10%, mientras que la circulación extracapsular va a ser de un 85 a un 90%. Esto tiene una importancia anatómica en las fracturas de la cadera, debido a que las que son generalmente intracapsulares tienen un mayor riesgo de sufrir una necrosis avascular que las extracapsulares. Es lo mismo un dibujo de anatomía para ver más o menos cómo son las fracturas y a qué nivel afectaría de los vasos. Y como les dije, ahí está la importancia, depende del nivel del rasgo de la fractura para ver cuál va a ser el compromiso vascular, que generalmente si es a partir del cuello, pues el compromiso vascular va a ser mayor, y entre más proximal sea la fractura, mayor lesión va a haber, mayor lesión vascular. Luego tenemos los ligamentos principales que nos ayudan a estabilizar esta articulación. Entonces tenemos el ligamento, el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. El iliofemoral y el pubofemoral van a reforzar la cápsula a nivel anterior, mientras que el isquiofemoral va a reforzar la cápsula a nivel posterior. Y la musculatura es de importancia también para ver un poco la parte clínica. Generalmente los pacientes llegan con una posición de la pierna que está cortada, que se encuentra rotación externa, con dolor e impotencia funcional. Esto se da más para las fracturas que son extracapsulares, en las que existe un desplazamiento. Entonces la rotación externa está dado por el músculo, por el músculo psoas ilíaco, y el acortamiento
es por un ascenso del segmento femoral y aquí participan todos los músculos pelvitrocantéricos, como son los que están en el dibujo. Serían el glúteo mayor, el glúteo mediano, el menor, el piramidal y el obturador interno. Eso, esa es la parte de anatomía. Muy bien. Bueno, bien resumidito, pero cosas importantes. Ok. Doc, ¿Ya? Dime. ya, Doc, buenas tardes. Yo voy a exponer acerca de las fracturas transcervicales. Ya. Bueno, yo les voy a exponer acerca de lo que es las fracturas transcervicales. ¿Quisieras que yo haga algunos detalles pequeñitos sobre la anatomía antes de que sigas lo tuyo? Claro, Doc, sí, no habría problema. Ok. Porque en las imágenes que Anabel presentó, unas bien bonitas imágenes donde se puede ver realmente la estructura de la circulación, a más de la forma anatómica de la cabeza, la congruencia con la cavidad acetabular, pero creo que podríamos especificar un poco más con imágenes que tengan que ver, por ejemplo, no solo la circulación, que es biológicamente lo más importante, sino también funcionalmente cómo está la estructura del cartílago articular dentro de la cavidad acetabular. Porque de ahí depende también que algunas fracturas intracapsulares, mejor dicho, intraarticulares de la cadera, que tienen que ver no solamente el extremo proximal del fémur, sino también la cavidad acetabular, aunque a veces se considere dentro de la pelvis. Pero es bueno conocer y tener una consideración de cómo es el cartílago articular dentro de la cavidad acetabular. No sé si todos conocen cómo está distribuido el cartílago dentro de la cavidad acetabular y qué elemento mecánico importante deberíamos considerar. Galo, tú o Anabel. Doc, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa es que estoy con el internet un poco malo Ok. y la escuché entrecortado. Te decía que la presentación anatómica estaba bien resumida y bien expuesta a los puntos importantes, pero quizás vale la pena recalcar que aparte del asunto biológico, que es la circulación, tenemos un asunto fisiológicamente mecánico que trabaja en la relación del tamaño de la cabeza, de la forma de la cabeza con la cavidad acetabular. Y entonces yo les preguntaba a todos, ¿cómo es la distribución del cartílago articular en la cavidad acetabular? Bueno, el cartílago articular está en forma de herradura Esto. y esto es lo que da mayor cubrimiento a la cabeza femoral porque la cavidad cotiloidea no lo cubre completamente. Entonces, este cartílago articular que tiene forma de herradura tiene 4 milímetros de espesor y según se va acercando a la periferia va perdiendo su espesor y se va hasta 3 milímetros de grosor. Cubre la parte superior y en la parte inferior nace de ahí el ligamento transverso acetabular, que es parte importante que le da la estabilidad. Ya, muy bien. Y una cosita más, que si es que tiene esta forma de herradura, ¿qué significa que tenemos al fondo? En la parte de la herradura, que es un hueco. Ese La fobia huequito donde está el está al fondo. ligamento. Aparte de que ahí nace el ligamento redondo, que tiene la arteria que tú mencionaste del ligamento redondo, pero ¿qué otra función mecánica o alguien de ustedes, Galo o cualquiera de los compañeros, dígame, ¿cuál es la función mecánica dentro de la fisiología articular que estaría proporcionándonos esa forma de herradura que tiene el cartílago articular en el acetábulo? ¿Es el tejido graso? El pulminar. El pulvinar es un tejido graso, sí. ¿Qué función estaría cumpliendo? Esa
parte del pulvinar que se llama, que es conocido también como el transfondo acetabular. Es un tejido que no tiene una continuidad del cartílago, sino es un tejido graso que hace un fondo y que eso le favorece hacer una especie de amortiguador entre toda la carga del peso que tenemos periféricamente en el acetábulo hacia el cartílago de la cabeza y permite que aumente el movimiento sin presionar. Entonces esa cavidad es como un absorbente de las fuerzas y permite que el cartílago articular no cargue exactamente toda la parte mecánica del peso de la pelvis al fémur. Entonces el pulvinar es un elemento biológico y mecánico bien importante en la función que cumple la movilidad de la articulación coxofemoral. Además de que en el pulvinar o en el fondo, hacia la parte distal, tenemos el ligamento redondo con su arteria, esa grasita que está cubriendo todo, esa es la parte mecánica de amortiguamiento que hace y favorece la distribución de las cargas del acetábulo a la cabeza del fémur. El resto que mencionaste, Anabel, muy bien, la circulación, esas imágenes buenas para entender que la circulación, ¿aló? ¿Se fue? ¿Me escucha? ¿Sí? Que la circulación a través de las arterias circunflejas anterior y posterior emite unas ramificaciones específicas que me parece son 3 en la parte anterior y 4 en la parte posterior, que todas a través de la cápsula llegan y se incrustan como que fueran arterias nutricias en el reborde por debajo del cartílago articular de la cabeza. Y eso es lo que proporciona la principal circulación a la cabeza. El resto, como ya lo dijeron, desde el cuello hacia afuera y sobre todo la intertrocantérica, tiene una circulación diferente, muy exhaustiva, muy abundante, y por eso es que biológicamente esa parte tiene mejor pronóstico que la parte del cuello o la cabeza del fémur. Eso les quería decir, pero de ahí tu presentación bien, Anabel. Ok, seguimos. Gracias, doctor. Bueno, ya a continuación yo les voy a exponer acerca ya sobre lo que son las fracturas transcervicales. Primero, un recuento epidemiológico. En diversos estudios se ha determinado que principalmente es una patología que se encuentra en mujeres más que en hombres. También se ha demostrado que se encuentra principalmente en personas caucásicas, mayor que en afrodescendientes. Y en los últimos estudios se ha demostrado que existe un aumento debido al aumento del envejecimiento de la población, teniendo un pronóstico que, si es que no se llega a operar, tiene una mortalidad a 30 días de más del 10% y una mortalidad al año que aumenta entre el 25 hasta el 30%. El mecanismo de producción tenemos dos grupos. En los pacientes jóvenes se va a producir por un mecanismo de alta energía, principalmente en deportes o accidentes automovilísticos, y en los pacientes de adultos mayores se va a presentar principalmente en caídas. Estos son unos mecanismos de baja energía. La fisiopatología, en sí aquí se habla de que el cuello femoral es intracapsular, se encuentra bañado en gran cantidad por el líquido sinovial. Esto lo que le hace es que carezca de una capa perióstica, lo que va a originar que la formación del callo sea limitada y esto va a afectar en la curación cuando se fractura este nivel. Los síntomas y el examen físico de un paciente con una fractura de cadera va a ser dependiendo si es una fractura impactada o una fractura desplazada. Cuando es una fractura impactada, el paciente lo que va a referir es un dolor leve en la ingle o referido a lo largo del lado medial del muslo que se irradia hasta la rodilla. No se va a observar una deformidad clínica obvia y va a haber dificultad para realizar movimiento, va a haber unas molestias al realizar la movilidad de la cadera. En cambio, si es que ya es una fractura desplazada, va a presentarse un dolor de gran intensidad en toda la región de la cadera. Y puede haber lo que nos menciona ahorita, que existe una rotación, la pierna va a estar en rotación externa, en abducción y con un ligero acortamiento. Ya una vez con ya establecido el cuadro clínico, nosotros procedemos a realizar un estudio de imagen. El estudio principal para diagnosticar una fractura de cadera es la radiografía. Se solicitará una radiografía antero-posterior de pelvis, en la cual, si el paciente lo permite, se deberá hacer una tracción del miembro afectado y una rotación interna de la cadera para poder definir con más claridad el tipo de fractura que tiene. También se indica que puede ser realizada una placa axial, pero por el dolor que presentan los pacientes es de difícil realización, por lo cual se recomienda realizar
una lateral o una cross table, la cual está indicada en la imagen, en la cual se levanta el miembro inferior sano y el rayo entra directamente a lo que es el cuello del miembro inferior afectado. También se puede realizar... Perdón que te interrumpa, esa es una radiografía axial pura y no es ningún problema hacerlo sin mover la cadera afectada. Porque estás haciendo una lateral del cuello pura, que nosotros le conocemos como axial porque está en el eje del cuello, pero sin que se haga ningún procedimiento sobre el lado afectado, se puede hacer tal como lo estás indicando. Y es válido. Sí, ya. Sí. Se puede realizar también una tomografía, pero esta ya solo es útil para determinar el desplazamiento y el grado de conminución. Y también una resonancia magnética, la cual va a ser útil para descartar cuando se encuentra una fractura oculta. Ya con el estudio de imagen establecido, nosotros vamos a proceder a realizar una clasificación. Se han descrito varias clasificaciones a lo largo del tiempo, pero principalmente tenemos la clasificación de Garden. Garden en un estudio clasificó las fracturas del cuello femoral en 4 tipos, dependiendo de la función y del grado de desplazamiento observado en la radiografía AP de pelvis. Estas a su vez fueron agrupados en 2 subtipos. Las clasificó como no desplazados al tipo 1 y 2 y como desplazados al tipo 3 y 4. Teniendo así que la tipo 1 se caracteriza por ser una línea de fractura incompleta. Se va a presentar principalmente impactada en valgo, como podemos ver en la imagen. La tipo 2 ya es una línea de fractura completa, oblicua a través de todo lo que es el cuello femoral. El fragmento capital no se va a desplazar y el fragmento distal va a conservar la alineación normal con el fragmento proximal. La tipo 3, en cambio, esta ya tiene una línea de fractura completa y se presenta un desplazamiento inferior al 50%. El fragmento distal está en rotación externa y el fragmento proximal se va a inclinar en bar y girado medialmente. Y la tipo 4 va a tener una línea de fractura completa con un desplazamiento ya mayor al 50%. El fragmento capital se separa del fragmento distal y vuelve a su posición normal en lo que es el acetábulo. El fragmento distal, en cambio, se va a desplazar proximalmente, se eleva y se va a ir en una rotación lateral o externa. Otra clasificación que también se ha demostrado y nos ha servido de gran ayuda es la clasificación de Pauwels, la cual la clasifica en 3 tipos dependiendo de la angulación que se forma entre el trazo y una horizontal. Así tenemos que el tipo 1 es de cuando tiene una angulación de 30 grados, el tipo 2 cuando tiene una angulación entre 50 y 70 grados y el tipo 3 cuando ya tiene una angulación mayor a 70 grados, siendo la tipo 3 la de peor pronóstico porque tiene la menor tasa de osificación en la fractura. Ya una vez clasificado, nosotros vamos a pasar al tratamiento. Pero Galo, espérate un ratito, porque aquí es bien importante que tú puedas mencionar cuál es el pronóstico, a qué se refieren los tratamientos que vas a emplear ahorita o que nos vas a contar sobre la clasificación y las 2 clasificaciones de la fractura. ¿Qué importancia tiene el conocer los grados de desplazamiento o no de la fractura? ¿Puedes volver al Garden? Ok. ¿En qué implica el conocimiento de la fractura y todo lo que vimos anteriormente para decidir un pronóstico y un tratamiento? La primera, el subtipo de Garden, las fracturas no desplazadas tienen un mejor pronóstico. Eso también nos va a indicar que ¿Perdón? ¿Por qué tiene un mejor pronóstico? Debido a que no existe un mayor desplazamiento y la unión va a ser más fácil. Además de que el tratamiento va a ser distinto en una fractura Garden tipo 1 y 2 que una ¿Cuál Garden es tipo 3 cuál y es 4. el aspecto biológico que te hace pensar que el tipo 1 o incluso el tipo 2 pueda tener mejor pronóstico y se pegue mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que podamos nosotros mencionar que un tipo 1 hasta un tipo 2 de Gardner podría tener un mejor pronóstico? ¿Quién me dice de los compañeros que están por ahí? Puede ser por la fuerza de cizallamiento que tendría mayor riesgo de desplazamiento. Por eso La yo tipo estoy 4 y hablando la de las tipo fracturas 3. tipo 1 y 2 que no están desplazadas. Felipe, Bien, Felipe. podría ser que en la tipo 1 y 2 está respetado tal vez el grupo de las trabéculas óseas, la distribución de las trabéculas óseas
a nivel de donde se encuentra la fractura. Entonces, como no hay Sí, también, mayor pero desplazamiento. más que eso, ¿quién más? También Ana, podría ser Ya que tienes. la circulación podría estar conservada, entonces hay un menor riesgo de necrosis avascular. ese es el principal fundamento en que la clasificación nos puede dar un pronóstico, porque vimos en la referencia anatómica del proceso circulatorio de las arterias circunflejas que parten de la femoral, se rodean por delante y por detrás las dos circunflejas y de ahí nacen las ramas anterior y posterior ascendentes que hacen un círculo, pero cada rama anterior y posterior mientras ascienden emiten las ramificaciones que atraviesan la cápsula y llegan a la cabeza. Si tenemos una fractura que no se desplazó, como la tipo 1 y 2, quiere decir en el mejor de los casos que posiblemente no se lesionaron las arterias que Ningún llevan la vaso. circulación a la cabeza y por lo tanto podemos pensar en un pronóstico mejor de que sí pueda consolidar la fractura. Independiente de que las trabéculas obviamente se van a mantener en contacto, pero sobre todo es la parte biológica circulatoria la que nos da un mejor pronóstico. Por eso es que a veces dudamos que las fracturas del cuello de fémur, que a veces se les ve porque están impactadas, podemos pensar que el pronóstico pueda llevar a una consolidación. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Quién de ustedes sabe el pronóstico de que una fractura tipo 1 o tipo 2 pueda hacer una necrosis de la cabeza del fémur? ¿El ¿Qué porcentaje? porcentaje? Sí, ¿qué Ah, porcentaje? ¿Qué porcentaje de una fractura tipo 1 o 2 realmente tenga un pronóstico muy malo o qué porcentaje va a pegar bien? El 10% del uno y 2. Un poco más, se calcula un 20% de que este tipo de fracturas pudieran tener un mal pronóstico. Por lo mal. tanto, esas fracturas, y si no son personas de edad sumamente avanzada, pueden estar perfectamente tratadas por el proceso menos agresivo, que ya lo vamos a ver lo que nos diga Galo, ¿cierto? Entonces, el conocer la clasificación de Garner en los dos tipos primero y en los dos segundos está determinado básicamente por la circulación arterial que nos proporciona todo el sistema de las circunflejas y los vasos que llegan hacia la cabeza del fémur. Ese es un factor importante, por eso es que necesitamos nosotros como traumatólogos conocer la anatomía, conocer la fisiología, saber bien la circulación y tener una explicación por qué tal clasificación nos puede realmente dar un mejor pronóstico. Si hablamos de un tipo 4, en donde se desplaza, lo más seguro es que se rompieron también las arterias. Y por eso es que, no sé si ustedes ya han entrado a fracturas intracapsulares, que tenemos hematomas enormes o quizás está regado todo porque hasta la cápsula se puede romper en la tipo 3 o en la tipo 4. Lo que no sucede con las fracturas tipo 1 y 2, en donde la cápsula normalmente se suele encontrar intacta y adentro hay un hematoma pequeñito. Entonces, ahí está la diferencia del factor biológico que tiene la circulación. Y la otra clasificación que pusiste, la de Pauwels, tiene más o menos el mismo significado. Mientras más horizontal está la fractura, que es en el tipo 1, a más vertical, que es el tipo 3, nos está dando exactamente el mismo pronóstico. Mientras está más horizontalizada, el pronóstico o el riesgo de que se desplace es menor que cuando está más verticalizada, justo lo que decía Anabel o alguien decía por el cizallamiento. La fractura más verticalizada, que es del tipo 3, obviamente tiende a dar más cizallamiento y el mayor cizallamiento nos dará una ruptura de las arterias capsulares y por lo tanto el pronóstico será peor. Entonces, eso es algo que a veces conocemos y sabemos bien la clasificación, pero no entendemos por qué. Tiene importancia el conocer esto. Ok, sigamos, Galo, perdón. Ya. Entonces el tratamiento va a no existe un tratamiento no quirúrgico. Se hablan ciertos estudios que cuando el paciente se encuentra en malas condiciones o el paciente ya no deambula, se lo puede como dejarle sin operar, pero no se ha demostrado que sea factible porque aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces el tratamiento va a ser 100% quirúrgico. En distintos estudios se habla de que el tiempo para la cirugía es polémico. Se toma más en cuenta que el método y la calidad de la reducción de la fractura va a tener un efecto más pronunciado en la curación y que los pacientes de edad avanzada deben ser llevados a cirugía lo más pronto posible, tanto como médicamente sea óptimo.
Se ha demostrado que existen mejores resultados si se trata a estos pacientes en menos de 4 días de que se haya producido la fractura. El enfoque del tratamiento va a estar basado en lo que es el grado de desplazamiento, la edad del paciente y si es que existe una fractura ipsilateral de lo que es el cuello y la diáfisis femoral, dándole prioridad a lo que es la fractura del cuello sobre la fractura de la diáfisis, para así mejorar el riesgo de la necrosis de la cabeza. Se han determinado en sí dos pilares fundamentales de tratamiento, de acuerdo a si son fracturas desplazadas o si son fracturas no desplazadas. En el caso de las fracturas no desplazadas se ha indicado la osteosíntesis, teniendo como indicación fracturas que puede ser también usada en fracturas desplazadas en pacientes jóvenes o fisiológicamente jóvenes, entendiendo por una persona fisiológicamente joven a un adulto de menos de 50 años. Y también cuando existe una fractura transcervical no desplazada, Garden 1 o 2 en ancianos. El objetivo de la osteosíntesis va a ser lograr la reducción para limitar el insulto vascular, o sea, la necrosis de la cabeza, y la reducción tiene que ser netamente anatómica. Inclusive, si es necesario, tendría que ser abierta la reducción, no necesariamente tiene que ser solo cerrada. Se han demostrado, bueno, en la actualidad se utilizan principalmente dos tipos de sistemas de osteosíntesis. El primero es los tornillos canulados, en la cual se hace una reducción cerrada con una mínima herida a nivel de lo que es la parte lateral del muslo, como podemos ver en el gráfico, y se va a realizar una reducción mediante mesa de tracción con uso de intensificador de imágenes. Se coloca de 2 a 3 tornillos de esponjosa de 7 o 7.3 milímetros. Se puede usar una arandela para evitar que la cabeza del tornillo penetre en el hueso. Y se pueden insertar también, en el caso de que sea difícil la colocación percutánea, también pueden ser colocados abiertamente. Y el otro método de síntesis es la colocación de un sistema de un tornillo deslizante. El mayor ejemplo de este es el DHS, en el cual se coloca igual en una mesa de tracción mediante el uso de intensificador de imágenes el tornillo del DHS. También se ha demostrado que puede colocarse un tornillo canulado superior y a la vez paralelo a lo que es el DHS para evitar la rotación del fragmento. Ahora, ¿cuál de estos dos métodos es mejor? Busqué un estudio en el cual compara la colocación de varios tornillos canulados versus la colocación de un tornillo de un DHS en fracturas de cuello femoral. Este es un metaanálisis hecho en el 2017 en el cual se recolectaron 7 estudios. Se estudiaron 592 fracturas de cadera, exactamente del cuello, en los cuales 321 fueron colocados tornillos y 271 DHS. Se evaluó la tasa de reoperación, la falla en la fijación y las complicaciones postquirúrgicas. Este estudio fue favorable a lo que es la aplicación del DHS, demostrando que los pacientes que fueron sometidos a colocación de un tornillo, de 3 tornillos canulados, tuvieron mayor tasa de reoperación, siendo 106 versus 59. Hubieron fallas durante la fijación en 21 con tornillos y 9 con DHS, y presentaron inclusive mayores complicaciones postquirúrgicas, siendo 150 complicaciones en lo que es los tornillos y 95 en lo que es el DHS, dando una mejor validez a lo que es la colocación del DHS versus tornillos canulados. Además, ahora en la actualidad se está haciendo un estudio sobre un nuevo implante que es inclusive mejor que el DHS. Es el Dynamic Locking Blade Plate, la cual tiene el mismo principio que el DHS, solo que ya no tiene las espiras a nivel de lo que es el tornillo, sino tiene 2 especies de alas o ganchos, los cuales al ser insertados en la cabeza se van a anclar en la cabeza, produciendo una mejor fijación. Este nuevo material está recién en estudio, tiene 2 años que están haciendo recién investigación y tiene mejores resultados hasta el momento sobre el DHS. Ahora, el otro extremo es el uso de realizar una artroplastía. Las indicaciones son controversiales hasta el momento. Se ha demostrado que puede ser aplicada principalmente en pacientes ancianos que tengan características que sean una enfermedad metabólica ósea, una osteoartritis preexistente, con fracturas de Garden tipo 3 o 4, e inclusive puede ser una opción en pacientes jóvenes en la cual la cabeza femoral ya no sea viable. Existen 2 tipos de artroplastía que podemos usar, una prótesis parcial o una hemiartroplastía, la cual
Se ha demostrado que es una operación menos complicada y va a proporcionar resultados generalmente satisfactorios para pacientes menos activos. Y la prótesis total, que es una opción para pacientes mayores, sanos y activos con fracturas desplazadas del cuello femoral. Sobre todo se va a aplicar en pacientes que ya tienen una artrosis en la cadera, donde esta va a ser un tratamiento óptimo en sí. Entonces busqué una evidencia para ver cuál era mejor, si usar la prótesis total o usar una hemiartroplastía, independiente de qué tipo de hemiartroplastía sea. En este estudio realizado en el 2019, se recolectaron 1.441 fracturas de cadera en pacientes de 50 años o más. 718 fueron sometidos a prótesis total y 723 a una hemiprótesis. Lo que se evaluó fue si es que fueron sometidos a un procedimiento secundario a los 24 meses, encontrándose que fue mayor la cantidad de procedimientos secundarios en la hemiprótesis solo por 3 casos, 57 versus 60, lo cual fue una diferencia no estadísticamente significativa. Se evaluó la tasa de luxación, siendo mucha más alta en la prótesis total de cadera, siendo 34 versus 17, la presencia de eventos adversos, sea como fallas de material, sea como complicaciones como trombosis, entre otras, en la cual hubieron muchos más en la prótesis total, siendo 300 versus 265. Y se evaluó la parte funcional. Se evaluó mediante la escala de Womack, en la cual la prótesis total demostró una mejora en la función y en la calidad de vida. En sí, este estudio concluye que la prótesis parcial tiene mejores resultados en cuanto a la parte quirúrgica y complicaciones, pero en cuanto a la parte funcional es mucho mejor la colocación de una prótesis total. En este otro estudio, igual, se compararon los dos tipos de prótesis en lo que es una fractura desplazada en adultos ancianos. Se realizó un metaanálisis. Se recolectaron igual 2.325 fracturas de cadera desplazadas, siendo 1.171 en las hemiartroplastías y 1.154 en las totales. Se determinó que tanto la hemiartroplastía como la total tenían una similar sobrevida y son soluciones válidas. La artroplastía total presentó un mayor porcentaje de luxaciones, la hemiartroplastía, en cambio, presentó un mayor porcentaje de erosión acetabular, por lo que la prótesis total tuvo menor porcentaje de revisiones. En este caso se le dio mayor validez a la prótesis total debido a que iba a tener un mejor resultado en cuanto a que iba a ser sometido a menos cirugías secundarias, debido a que la hemiartroplastía presentaba mayor daño acetabular al no haber un recambio en sí al no haber la colocación de nada en el acetado. Galo, ¿podrías regresar 2 diapositivas? Aquí quiero preguntarte. Dices procedimientos secundarios a los 24 meses, 57 en la total y 60 en la hemiartroplastia. ¿A qué se refiere esos procedimientos secundarios dentro de los 24 meses? ¿A los 3 eventos que están luego? No, son aparte, ¿no? Quiere decir que por decir, la hemiartroplastia tuvo que ser convertida a una total, o la prótesis total tuvo una falla o cualquier cosa. Entonces a los 2 años tuvo que ser sometida a un recambio. Y cuando dices eventos adversos en cada uno, ¿a qué nomás se refiere? Complicaciones, por decir que presentó dolor, se infectó la prótesis se infectó la prótesis o se infectó la herida, tuvo trombosis. O sea, la parte más clínica. ¿Considerarías tú que fuera más desastroso para el paciente si vemos eventos adversos que en la total son 300 contra 265 de la hemiartroplastia? Si fueran esos eventos como de una infección o esas molestias, ¿qué sería más crítico? ¿Poner una total o una parcial? Más crítico poner una total de acuerdo a esto que al número de eventos que presentaron. ¿Sí? Y si vemos la luxación, por ejemplo, tiene el doble en la total que en la parcial. ¿Tú qué harías? ¿Por cuál te inclinarías si tenemos efectos como una luxación, que es importante y grave, o si son otros eventos complicados, adversos, que son bastante más que la total, que la parcial? ¿Tú harías a todos una artroplastia total de cadera? Tendremos que identificar primero al paciente,
porque si que es un paciente que ya tiene artrosis de cadera, no le puede poner una prótesis parcial. Bueno, sí, es un concepto importante para cambiar una total, sin embargo, no es 100% mandatorio. Ya les voy a explicar por qué. Y ahora volvemos a la otra diapositiva que estábamos. ¿Sigo? Sí, no puede ser en esta que de nuevo vamos a ver, porque las conclusiones aquí en este artículo son interesantes, ¿no? La artroplastia total tiene un mayor porcentaje de luxaciones, que ya fue visto en la anterior. La artroplastia parcial, que es la miastroplastia, tiene en cambio mayor porcentaje de erosión articular. ¿Cómo tú sabes lo que se refiere a la erosión? ¿Cómo diagnosticas, cómo compruebas o qué sintomatología te daría según este artículo para que se pueda sostener este concepto? Bueno, según el artículo lo que refiere es que los pacientes se quejaron más de dolor, presentaron mucho más de dolor, se les hizo estudios de imagen y se confirmó ya que tenían un daño acetabular. Ya. Entonces Bueno, tuvieron mayor daño en eso. Vuelta en cambio los otros, como ya fueron sometidos a una prótesis total, no presentaron esta queja. sí puede ser un argumento, ¿no es cierto? Puede ser, pero sin embargo, si vamos a ver si en qué tiempo se produce la erosión y el dolor y cuál es el riesgo mayor que una artroplastia total te puede dar, por ejemplo, en la tasa de revisiones por luxación o por inestabilidad. Yo creo que siempre nos tenemos que basar en un porcentaje que sea promedio, aparte de la experiencia que cada uno puede llegar a tener, sobre todo los pros y los contras de cada uno de los procedimientos. Y nunca generalizar que para todos los pacientes cuál es el único procedimiento que hago, sino cada paciente es una persona diferente y tiene sus parámetros de evaluación que no solo están alrededor de qué tipo de fractura es, sino alrededor de todos los otros argumentos que debemos sortear de cada paciente, como su condición general, la fragilidad de los tejidos, cómo están los ligamentos, cómo están sus músculos atrofiados, no atrofiados, el hueso es demasiado frágil o se borde. Entonces son un montón de cosas que tenemos que valorar para tomar decisiones y ver si a un paciente que aunque tenga un poco de artrosis, ¿será que le debo hacer una artroplastia total solo porque tiene una edad más alta? ¿O será que le puedo poner una parcial que me dé algún pronóstico un poco mejor que la total, sin luxaciones y con la posibilidad de que se mueva rápido y sin esperar que al día siguiente le duela, sino que a lo mejor le duele por la artrosis que tiene, pero después de 3 o 4 años, pero ha tenido una calidad de vida? Esto no les digo porque tenemos que tomar normas de lo que uno hace o piensa, sino que en general, poco a poco en la especialidad vamos aprendiendo ciertas cosas que no todo lo que está escrito es 100% lo único que vale. Son parámetros relativos que nos hacen pensar en miles de posibilidades que cada paciente puede presentarse y cuando tomamos decisiones, evaluamos no un artículo ni no un parámetro, sino evaluamos todo un montón de acontecimientos y podemos tomar decisiones que a veces pueden estar en contra. Por ejemplo, ponle la siguiente diapositiva, Galo. Aquí era, ¿no es cierto? Que es la que se refería que había alguna preferencia por hacer una artroplastia total versus una parcial. Aquí. Ok. Entonces, si bien es cierto, la total puede mejorar la función y la calidad de vida, también hay que ver cuáles son los parámetros, cuáles son los tipos de paciente, cuál es la edad en la que el WOMAC nos ayude realmente a valorar eso, si vale la pena o no. Si tienes un paciente de 95 años, posiblemente sus condiciones antes de la fractura ya estaban pésimas, entonces, ¿qué calidad de vida podrías ofrecerle más allá de recuperar la función hasta donde estuvo? Entonces, son factores que siempre tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones y no estrictamente de estos parámetros que una revisión o la literatura en general nos puede enseñar. Son parámetros referenciales que vale la pena tomar en cuenta, pero ustedes que ya mismo están a nivel de tomar decisiones, siempre tendrán que valorar no un artículo, sino toda una realidad alrededor de cada paciente. Estos datos son bien buenos y nos hace siempre una reflexión. Sigamos. Ya, ahora, encontré una comparación en sí de lo que es prótesis versus osteosíntesis. En este se comparó el procedimiento de osteosíntesis, se hizo una revisión igual de 34 artículos en el cual se comparó lo que es la osteosíntesis con tornillos canulados versus una prótesis parcial
osteosíntesis con tornillos versus una prótesis total, y a la vez también habló de lo que es una prótesis total versus una prótesis parcial. Ya. En el artículo se evaluó dos parámetros, que es lo que era la mortalidad y las complicaciones. Se llegó a demostrar que la mortalidad, tanto con la osteosíntesis como con las dos técnicas de prótesis, era igual. No había ninguno mayor ni ninguna No había menor. diferencias. Exactamente. Pero se demostró que había mayor tasa de complicaciones al hacer osteosíntesis versus la prótesis total, y al igual hacer osteosíntesis versus la hemertoplastía. ¿Y a qué se referían que había mayor complicaciones? ¿En todas las prótesis? No, lo que dice es que si usted hace osteosíntesis, tarde o temprano va a terminar en una cirugía, no de revisión, sino en una conversión a una prótesis. En cambio, con la prótesis tenía mejor dicho, era mayor el tiempo en el cual iba a entrar a una cirugía de revisión. En cambio, la osteosíntesis era muy corto el tiempo en el cual se presentaba, ya iba a ser sometido a una cirugía de revisión, por así decirlo. Revisión. O Sí, entonces, independiente del tipo de la edad, independiente del tipo de fractura o del Garden que tenía, aquí dicen que es mucho mejor colocar una prótesis versus una osteosíntesis con tornillos. Ok, de acuerdo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más iba a presentar algo? Juan Pablo tiene que presentar, ¿Las dientes trocantéricas? sí. Ok. Mientras, Juan Pablo, ¿estás preparando? Juan Pablo. Sí, Doca, aquí estoy. Ya. Me Bueno, sale error en la pantalla, mientras, creo que Galito todavía sigue compartiendo. ya, mientras estás ahí, solo quiero decirles algún detalle con relación a esto que mencionó Galo sobre el tratamiento con prótesis parcial o prótesis total. La verdad es que hay una tendencia a que en una fractura transcervical o intracapsular en general se puede hacer una prótesis total. Cierto es que hay una tendencia, pero no tenemos que cerrarnos siempre a que tal fractura necesariamente está cirugía. Como les decía, hay que ver el contorno del paciente, toda la condición general del paciente. Incluso hay pacientes que tienen ya un grado de artrosis que no sea muy marcado. Uno puede hacer una cirugía con una prótesis parcial, una hemiastroplastia, en donde tenemos la posibilidad de darle al paciente una movilidad en doble lugar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una prótesis bipolar. La prótesis bipolar sí difiere bastante de una monopolar, que puede ser la tipo Thompson, que cada vez tiende a usarse menos, pero dependiendo de la edad y de las condiciones generales del paciente, no está contraindicado, ni está completamente prohibido, ni se puede descartar de su necesidad. Si yo tengo un paciente que sobrepase los 85, los 90 años de edad, que es frecuente, con fracturas ni siquiera solo cervicales, sino bases cervicales o pequeñas intertrocantéricas, perfectamente puede ponerse una prótesis parcial que nos da un mucho mejor pronóstico por la estabilidad, menos riesgo de luxación, menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, y el paciente puede tener una movilidad funcional inmediata. Si hacemos una prótesis total a ese mismo paciente, pues tenemos un sangrado mayor, un tiempo quirúrgico mayor, la calidad de hueso es más difícil, vamos a tener más complicaciones transoperatorias y probablemente tenemos un cuadro de una luxación porque los tejidos blandos, así como los óseos en esas edades, son muy deteriorados. Entonces posiblemente sea un factor de riesgo mayor la luxación. Y a pesar de que tenga, por ejemplo, un poco de artrosis, podríamos cambiar, hacerle en vez de una monopolar, siendo una hemiastroplastia, hacerle una bipolar. ¿Qué sucede con la bipolar? Que va a trabajar en un momento determinado, como la que se están tratando de poner ahora en todas las caderas primarias de artrosis, una prótesis de doble movilidad. Porque la bipolar es eso, es una prótesis de doble movilidad. En las caderas artrósicas no muy graves y en pacientes añosos bien avanzados, pasados los 85, se puede tranquilamente poner una bipolar, que la parte que queda moviéndose dentro del acetábulo directamente, puede en un tiempo que se calcula que puede ser 2 años, 3 años, puede bloquearse. Pero todo el resto de la prótesis que está a la cabeza metálica con el polietileno sigue funcionando. Entonces no hay necesidad
de que se deba hacer una prótesis total en todos los pacientes. Se puede valorar las condiciones individuales de cada uno y tener resultados adecuados para cómo estuvo el paciente antes de su caída. Esto hablamos de los pacientes bien añosos, es decir, ni siquiera pasados de los 65, yo diría pasados de los 80 años. Porque en los términos generales todavía la literatura no ha cambiado en hacer tablas que habla de pacientes de menos 65 y de más de 65 años. Creo que para los de menos de 65 la prioridad es buscar hacer una osteosíntesis, excepto que sean fracturas sumamente desplazadas donde se puede hacer una prótesis o total o parcial. Pero la gran mayoría de pacientes con este tipo de fracturas pueden estar en edades que sobrepasen ese grupo etéreo y podemos hablar de pacientes de 80, de 85, 90 años, en donde no podemos pensar en hacer una prótesis total porque de pronto vamos a fracasar. Y podemos pensar en una parcial, sea una monobloc o sea una bipolar, que vamos a tener resultado para el tiempo que el paciente tenga con buena calidad y disminuyendo los riesgos por tiempo, por sangrado y por luxación. No sé si tienen alguna inquietud, ese es mi criterio y por lo menos así en todos los años que he venido manejando las fracturas de cadera, he tenido realmente buenos resultados con pacientes que he podido levantarles inmediatamente. No he tenido ni una luxación, ni una sola, por poner una prótesis parcial o una bipolar. Y cuando ha habido que poner una prótesis total, que ocasionalmente obviamente sí ha sido hacerlo, sí he tenido unos 2 o 3 pacientes que se han luxado. Y eso de la luxación es un factor bien importante, interesante que considerar. Bueno, ahora sí, seguimos. Ahí está la pantalla completa. Sí, está bien. Muy bien, Juan Pablo. Listo, entonces vamos a hablar acerca de las fracturas intertrocantéricas. Debemos tomar en cuenta la zona intertrocantérica que está delimitada entre lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor, que está compuesta por un hueso trabecular denso. En esta zona está lo que se denomina el calcar femoral. Es una cortical que se extiende desde el área posteromedial del cuello femoral hasta la zona más distal del trocánter menor. ¿Por qué esta zona es importante al hablar de las fracturas intertrocantéricas? Porque aquí se va a encontrar el denominado triángulo de Ward. Este triángulo de Ward va a ser la zona menos irrigada de la parte del fémur proximal, motivo por lo cual al momento de un trazo de fractura en esa zona, nos va a determinar qué tipo de tratamiento deberíamos darle al paciente. En Estados Unidos y en Europa aproximadamente se dice que la fractura intertrocantérica representa entre el 45 al 50% de los casos, y de estos, la mitad, más de la mitad de los casos, son en personas mayores de 80 años. Guarda mucha asociación en la morbimortalidad en estos pacientes a esta edad. También es muy importante acotar que la incidencia es de 4 a 1 en las mujeres. Es mucho más frecuente encontrarlas en mujeres con una edad a partir de los 80 años, bordeando los 82. Y el factor principal de riesgo es la caída de su propia altura en el domicilio, lo que más se ha reportado como motivo de consulta. Las características de estas fracturas vamos a tener que las más comunes van a ser, según la clasificación AO, va a ser la 3-1 A1 y la A2, que representan el 78%. Más adelante les voy a explicar acerca de la clasificación. Se ha visto asociado además la fractura intertrocantérica, muchísimo tiene que ver la edad del paciente, mayor de 65 años, como usted lo nombró, Doc, y una incidencia mucho más alta a partir de los 80 años. Asociado a esto, a la falta de ejercicio, a la osteoporosis y la fragilidad como tal por comorbilidades que el paciente tenga. La fisiopatología en adultos mayores van a ser por traumas de baja energía, en cambio en los jóvenes van a ser por traumatismos de alto impacto, como un accidente de tráfico. Vamos a tomar en cuenta lo que es la estabilidad, que va a permitir un tipo de fijación requerida. Las fracturas estables tienen una corteza posteromedial intacta y resistirán las cargas de compresión una vez reducida. A esto debemos tomar en cuenta qué son criterios de inestabilidad a nivel de fémur proximal. Es una conminución de la corteza posteromedial, que la pared lateral sea delgada,
que exista una intermenor desplazada asociada y una fractura oblicua inversa. Los factores que van a aumentar la mortalidad es el género masculino, del 30% versus el femenino. Más que todo esto está asociado con los accidentes de tráfico. Hay mayor incidencia de accidentes de tráfico en personas en el sexo masculino. Mayor, la mortalidad aumenta si la fractura es intertrocantérica versus a la del cuello femoral y si existe un retraso operatorio mayor de 48 horas. ¿Qué va a disminuir la mortalidad? Que tengas una intervención menor de 48 horas y una optimización médica quirúrgica oportuna en los pacientes. Diagnóstico y exámenes complementarios. Como ya se nombró, la principal causa de las fracturas intertrocantéricas va a ser una caída de en pacientes de tercera edad. A esto debemos asociarle que los pacientes nos van a llegar a la emergencia con pérdida de la movilidad, con un dolor agudo en la cadera, con imposibilidad de apoyar peso en la pierna lesionada, con rigidez, con acortamiento y con rotación externa. Un detalle muy importante para lograr discriminar entre una fractura intraarticular y extracapsular es evidenciar un hematoma a nivel del trocánter mayor. Esto nos va a guiar hacia una fractura extracapsular. Las mayorías de las fracturas son diagnosticadas tras recogerse la historia clínica, a consecuencia del dolor, la imposibilidad, el paciente que te llegue acostado, sin posibilidades de hacer rotaciones con el acortamiento y algo importantísimo, la radiografía. Nos dice que más o menos se va a encontrar que hay un 10% a nivel radiográfico, un 10 al 15% de radiografías no nos van a reportar un trazo fracturario, motivo por lo cual tendremos que realizar, con la sospecha clínica es alta, realizar una resonancia magnética. Un ejemplo de esto son pacientes en la tercera edad que tengan comorbilidades, que estén con corticoides, que te refieran que tienen un dolor crónico a nivel de caderas. Deberemos realizar RX primeramente, y si no hay una resonancia. En cuanto a las clasificaciones. Antes de que pases, Juan Pablo, ahí. Perdón. ¿Tú crees que sería necesario mismo hacer una resonancia magnética a un paciente de edad avanzada con traumatismo, con inmovilidad de la cadera, con mucho dolor, aunque en la radiografía no le vieras, excepto que sea un grado 1? ¿Crees que le harías una resonancia magnética a un paciente para determinar una fractura? No, porque la clínica es lo que pesa en estos casos, ¿Cierto? tomando en cuenta los antecedentes del paciente y la edad. ¿Cuál sería la excepcional ocasión en que dudes que hay una fractura intertrocantérica? Que el paciente sea joven en la edad. Puede ser que sea un tipo de fractura absolutamente no desplazada, como para que realmente tengas dudas en que si está o no fracturada la zona intertrocantérica. ¿Y cómo podrías también comprobar antes de hacer una resonancia magnética? Al examen físico, pedirle que haga rotación externa. ¿Qué vas a encontrar al examen físico? ¿Perdón? ¿Qué vas a encontrar al examen físico? Al examen físico, un acortamiento de la extremidad afecta. Porque para que haya acortamiento, ¿qué significa? Que está desplazado, impactada. ¿Cierto? Si no está desplazado, tal vez puede ser la zona que te maree, pero va a haber dolor, mucho dolor. Posiblemente no hay ni rotación si es que no es una fractura desplazada. Y en una radiografía anteroposterior posiblemente tienes la duda y puedes comprobar con una radiografía lateral del cuello, una axial. Y si mismo tienes una duda, antes de la resonancia, ¿qué le harías? Una tomografía. Una tomografía, porque por costos no tiene nada que ver una TAC con una resonancia magnética. Entonces es factible. Yo no he visto hasta ahora una necesidad de hacer una resonancia magnética para determinar una fractura. Creo que la resonancia tendría otras utilidades, menos para mirar una fractura, a menos que haya una lesión crónica, una fractura por estrés, que en la radiografía no le ves, es difícil ni en la tomografía, quizás tenga validez
Pero una fractura traumática de cadera en un paciente adulto, de los que caen de su propia altura por la osteoporosis, o un grave accidente de tránsito en un joven, sería muy excepcional que tuvieras que pedir una resonancia magnética. Más práctico es una radiografía simple, la clínica, y el siguiente paso haces una lateral o una axial de la cadera. Y si mismo no ves nada, tal vez una tomografía. Yo hasta ahora no he visto la necesidad de que un paciente tenga que ser hecho una resonancia para diagnosticar una fractura de cadera reciente. Tal vez en las tipo 1. Por eso me sorprende que esté una resonancia magnética para determinar un foco fracturario en la cadera de una persona de edad. Bien raro, la verdad, bien raro. Sigamos. O sea, más que todo lo puse en la imagen por lo que, como les comenté, en el paciente crónico, con dolor crónico, que no se evidencie ningún trazo de fractura en la radiografía, sería una de las opciones hacer resonancia. Pero en Sí, crónico, no es el momento que te ¿crees que refiero hay a caer. una lesión crónica de una fractura de cadera que si tienes el antecedente, a menos que no viene por un traumatismo? ¿Cuáles serían las situaciones crónicas que tú sospeches una fractura? Que esté tomando corticoides, que esté tomando... Una fractura por estrés, Sí. ¿no es cierto? Esos son otro tipo de pacientes que no por el traumatismo, sino por otro tipo de dolores, podrías de pronto saber que hay. Pero es bien difícil que tengas una lesión crónica por una fractura intertrocantérica, porque como vimos, la circulación y la biología del hueso en esa zona es muy vascularizada y por lo tanto, si es que hubo una fractura en algún momento, se va a consolidar casi el 100% de veces. Y entonces, para buscar otras cosas, sí, si es que no es una fractura. Hablábamos de las fracturas que son producidas por un traumatismo, por las caídas, accidentes de tránsito y todo. Entonces, obviamente la radiografía, excepto que tengas alguna sospecha en pacientes sin traumatismo, entonces sí estaría indicado buscar qué otras causas y de pronto como un hallazgo dices, ve si ha habido una fractura antigua y está pegada. Tal vez ahí justificaría en realidad que hagas una resonancia magnética. Pero si hablamos de las fracturas, normalmente estamos expresando de las lesiones traumáticas de la cadera. Entonces, ya es hablar de otro asunto. Ya. Pero es cierto que cuando busques otras que no sean traumáticas, a lo mejor te vale hacer para diagnosticar otras causas, sí, una resonancia magnética. Pero si es por fractura mismo, difícil que encuentres un paciente con un traumatismo o con un dolor crónico porque hace 10 meses se fracturó. Difícilmente. Ok. Ya. Entonces vamos a hablar acerca de 3 clasificaciones. ¿Ya? La clasificación de Evans va a tomar en cuenta el trazo fracturario en 2 partes no desplazada, la Evans 1A. Evans 1B es igual, 2 partes fracturas con desplazamiento, perdón. Mínimo. Las tipo 2 vamos a tener que el trazo fracturario va a ser en 3 y va a involucrar lo que es el trocánter mayor. Y la 2B son fracturas en 3 partes que involucran el trocánter menor. Y también en la tipo Evans, lo que la tipo 3 es un trazo fracturario en 4, involucra el trocánter mayor y el Creo trocánter que menor. en el cuadro que tú nos pones aquí, la nomenclatura está puesto al revés y por eso nos puede marear. Porque son los grados 1, 2 y 3 y no A y B. Sería 1A, 2A, 1B, 2B y 3. ¿No es cierto? Pero no A1, sino 1A. No B1, sino 1B. Para que no nos mareemos en la clasificación. Porque la clasificación de Evans da tipo 1, 2 y 3 y no tipo A y tipo B. No sé si me expliqué. No se relaciona lo que está, por ejemplo, la de arriba, no desplazada, dice tipo A1. No es tipo A, sino es Ya. tipo 1A. ¿De acuerdo? Ya. Solo ese pequeño detalle. Para no marearnos, porque ya me pusiste en otro mundo cuando yo veo esa gráfica. Digo, ¿de dónde salió esta clasificación? Ok. Ya, listo, ya le cambias. Bueno, En cuanto a la clasificación,
En cuanto a la clasificación de tronzo, debemos tomar en cuenta un tronzo tipo 1 es una fractura, un trazo de fractura incompleta a nivel intertrocantérico. Tronzo tipo 2 a nivel intertrocantérico, pero la diferencia es que esta sí va a ser completa, pero no desplazada. Tronzo tipo 3 tenemos dos, una 3A y una 3B. La 3A es una conminución del trocánter mayor y la 3B una conminución del trocánter menor con fragmento proximal telescopado, esta zona de acá. La tronzo tipo 4 es una fractura conminuta de la pared posterior, que la podríamos observar en una lateral, en una posterior. Y la tipo 5 tenemos un trazo fracturario invertido, que es uno de los criterios de mayor inestabilidad. Ya. Ahora, para entender mejor la clasificación, cualquiera que sea, debemos de entender mejor siempre la anatomía de la parte trocantérica. ¿Qué tú conoces de la anatomía? Porque cuando Anabel fue la chica que nos habló al inicio, sí, ¿no? Sí. No, era Anita. Anita, perdón. Anita, lo siento. Nos habló, no hizo mucho énfasis en la parte ósea de la zona trocantérica y del cuello, sino simplemente señalar una zona donde está entre los trocanteres, pero hay detalles importantes que sí nos hacen o nos dan la necesidad de conocer mejor para entender las clasificaciones. Por ejemplo, se dice la zona intertrocantérica está marcada, dividida por la línea intertrocantérica. ¿Qué es la línea intertrocantérica? ¿Quién sabe? ¿Qué se llama la línea intertrocantérica? Es la línea que anatómicamente se presenta como una rugosidad oblicua que va desde el borde más anterior del trocánter mayor hasta la parte casi superior del trocánter menor. Es una rugosidad que cubre toda la parte anterior entre el cuello y el resto de la diáfisis y que significa biológicamente el límite de la cápsula articular. Límite anterior. El límite anterior, mientras que atrás, ya vimos en el dibujo que nos enseñaste, cómo la cápsula articular no está en la zona intertrocantérica. ¿Qué es la zona intertrocantérica que está atrás? ¿Cómo se llama? Hacia atrás de esa zona se forma por un saliente óseo muy notorio que va igualmente desde el trocánter mayor al trocánter menor, pero es un saliente tan grande que se denomina la cresta intertrocantérica. Y a pesar de que ese límite bien importante atrás en el fémur, esa cresta llega a tomar el contacto más importante con el trocánter menor. Quiere decir que el trocánter menor está más atrás que adentro. Y sin embargo, la cápsula articular no está haciendo el límite posterior en la cresta, sino mucho más arriba, dejando incluso un pequeño segmento del cuello al descubierto. Ese detalle es bien importante para que nosotros entendamos las clasificaciones y saber en dónde está la importancia cuando hablaste del tipo 4 que tiene una lesión de la pared posteromedial. Significa que lo posteromedial es la parte más dura que tenemos en el fémur y que se contacta con el trocánter menor, aumentando la resistencia en el calcar femoral. Esos detalles son bien importantes de conocerlos para entender dónde y cuándo debemos hacer uno u otro tratamiento de las fracturas intertrocantéricas. No sé si tienen ahí alguna imagen que nos enseñe el fémur en esa condición. ¿Tiene alguien alguna imagen del fémur para mirar lo que significa eso? O si pero podría haber... permites, yo estoy aquí con unas imágenes que les puedo compartir. Si pueden ver mi pantalla, para mirar la parte ósea del extremo proximal del fémur y analizar estos detalles, que vale la pena conocerlos. ¿Puedo yo compartir? Entonces voy a dejar de compartir y usted póngale compartir para poder visualizar. Muy bien. ¿Cómo pongo compartir? Ahora sí, enséñame. Abajo tiene, en la barrita negra abajo de la pantalla tiene algo, un botoncito verde que dice Share Screen. Sí pongo, pero me sale una ventana que dice que yo no puedo empezar mientras el otro no se haya ido. Entonces, dame un chance. Pablo no se vaya. Exacto. Tienes que despertarse con Pablo. Me das un chance y yo les comparto mi imagen y analizamos este pequeño detalle que mecánicamente es súper importante. Ahí sí ya, doctor. Listo, ya está. ¿Se ve mi imagen ahí? Ahí. ¿Sí? No todavía. Póngale el botoncito verde.
A ver, ¿dónde está el share screen? Abajo en la base de la pantalla. Ya. ¿Ahí? ¿Se ve mi imagen? Sí, ¿Ahí? sí, Doc. Ya se ve mi imagen, ¿sí? Muy Sí. bien. Ok. Entonces, vamos a ver en estos pocos dibujitos que yo tengo, a lo que ya mencionaste inicialmente, Anita, toda la forma de herradura de la cartílago articular, el fondo que vemos que se llama el pulvinar, de donde la parte más distal nace el ligamento redondo con su arteria, y todo este trasfondo pulvinar que realmente tiene un tejido graso que ya les expliqué cuál es la función que cumple ahí. Aparte de hablar del rodete y todo lo demás, la parte del fondo es la parte mecánica de amortiguar la carga del peso desde el coxal hacia la cabeza del fémur. Pero si vemos del extremo proximal del fémur, vemos aquí adelante toda esta zona que es una línea rugosa que se llama la línea intertrocantérica y confronta con el límite de la cápsula articular anterior. Pero si vemos atrás, fíjense que todo esto es un elemento óseo que es parte del trocánter mayor hasta el trocánter menor, que es una prominencia bien grande, bien fuerte, que se llama la cresta intertrocantérica y que termina encima del trocánter menor. Y en esta parte, el borde inferior del cuello se une para continuar toda esta carga de peso hacia abajo, formando todo este segmento, lo que se llama el cálcar femoral. Por lo tanto, una fractura que involucre la pared posteromedial quiere decir que toda esta parte de la cresta, que es la parte más fuerte de la zona intertrocantérica, se violó, se fue. Y por lo tanto nos da un gran margen de inestabilidad cuando toda esta parte del trocánter mayor en la región posterior se ha roto. Por eso hablamos que si es una fractura, si vemos de frente, simplemente no desplazada, lo más probable es que abarca la zona base cervical o intertrocantérica sin desplazamiento, manteniendo todo lo de aquí atrás con absoluta estabilidad y no tenemos ningún problema. Las fracturas graves son, sea en la clasificación de Evans, la 3, o sea, en la clasificación de Tronzo, la 4, quiere decir que todo el muro posteromedial, que significa la zona intertrocantérica con una gran cresta entre trocánter mayor y menor, se ha roto. Y eso nos da el margen de gran inestabilidad, porque incluso aquí abarca toda la inserción del gran grupo de los pelvitrocantéricos, como son el glúteo mayor, el glúteo medio y menor, en toda esta zona. Entonces, si todo esto se desplazó, se hizo una cominución, quiere decir que tenemos un grado importantísimo de inestabilidad. Y aquí está, por ejemplo, marcado en la zona posterior como la cápsula, que sería esto, no está ubicada justo en la zona intertrocantérica, que sería la cresta, sino más casi hacia adentro en el pleno cuello del fémur. Esto, bueno, ya vimos los ligamentos que son y la parte de la circulación y la importancia que tiene todo esto. Solo hasta ahí quería enseñarles esa cosita, lo siento, y volvemos a lo tuyo. Y aquí tomé compartir, ¿sí, no? ¿Y dónde está? Sí, Doc, en la parte superior, en el centro, hay una camarita que es para que se salga, para que deje de compartir. Aquí. No, ¿Dónde está? ¿Ahí? más arriba, Doc. En la parte de arriba del programa Zoom, en el centro. Ahí sale una camarita roja. Híjole, ya me perdí del programa. Aquí. Este de aquí. ¿Ahí? ¿Me salí? Déjame ver. ¿Me salí o no? No. Muévele el puntero, Doc. No sé en qué parte está. Ya, súbele en la parte de arriba. Más ¿Aquí? arriba. Es que ese es el programa de PowerPoint. Si no, más arriba. ¿Aquí? Ajá. ¿Aquí? Espérate. ¿Ahí? No. ¿O aquí? Ahí. Ahí creo que ya se les haga. Ya. Ok, ahí está. Ahí está el que le corresponde. Yo ya salgo de mi programa. Ok. Ya. ¿Quién estaba? Juan Pablo, ¿no? Sí, Doc, ya. Entonces, dale, yo no te veo. Ok. Ya. Muy bien.
Ya. En cuanto a la clasificación de la AOA, vamos a tomar en cuenta por qué 3 es fémur. Uno es la parte Es proximal. clasificación de AO. Ah, sí, 3 perdón. La Ya, clasificación AO. ya, Entonces, 3 es por por fémur. El ya, siguiente número 1 es por la parte proximal del fémur. Y ya. A, aquí debemos tomar en cuenta que A va a ser porque toma en cuenta la zona intertrocantérica. B sería la zona del cuello del fémur. Y B, el cuello del fémur. Y C, la cabeza del fémur. Ok, Entonces, como estamos en las transtrocantéricas, nos tomamos en cuenta lo que es la 31A. ya. De esta clasificación, en la 31A, uno se va a referir a fracturas bifragmentarias, es decir, 2. La Sí. 2 se va a referir a lo que son multifragmentarias y la 3 a lo que es multifragmentarias a nivel de intertrocantérico, toman en cuenta inclusive Hasta subtrocantérica. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento de las fracturas intertrocantéricas, mucho también tiene que ver la edad del paciente y las comorbilidades para poderle ofrecer lo que es un tratamiento incruento o un tratamiento quirúrgico. Si nos decantamos por un tratamiento no quirúrgico, sería indicarle no soporte de peso al trasladarse de la cama a la silla. ¿Cuándo se podría decir que un paciente requiere este tipo de fracturas, este tipo de manejo, perdón? En pacientes que ya no caminan en destino ambulatorios o en pacientes que tienen alto riesgo de morbilidad posquirúrgica. ¿Cuál Ya. es el problema de hacer un tratamiento incruento? Altas tasas de neumonía, infecciones del tracto urinario, tromboembolia por el hecho de que el paciente se va a quedar en cama. Mm. Se está yendo un poco el sonido. Ahí me he escuchado. Sí, ahí te escucho, sí. Ya. ¿Y Tenemos todos acá los, que... y todos los participantes están escuchando bien? Sí, Doc, ahorita Ok, sí. Sí, ya, ahorita sí también. muy bien. Ya. Debemos tomar en cuenta que las fracturas intertrocantéricas tratadas de forma no quirúrgica tienen tasas de mortalidad entre el 2 y el 57% en el primer año post Ya. cirugía. En la actualidad, para el tratamiento de este tipo de fracturas, tomamos en cuenta, tenemos varias opciones, lo que es el tornillo deslizante, el DHS, un tornillo intramedular, la artroplastia. Este tornillo deslizante está indicado para fracturas intercantéricas estables. La comparación entre el tornillo deslizante con un tornillo intramedular es similar. ¿Cuál es el problema de esto? Las complicaciones. Es una técnica abierta que lleva al riesgo de cirugía. Pérdida de sangre, no se aconseja cuando las fracturas son inestables y puede cursar con una mala reducción de la espiga anterior en este tipo de fracturas. El tornillo intramedular se utiliza para fracturas tanto estables como inestables, en fracturas oblicuas de trazo inverso, cuando el ¿Será un, será 56% un falla, tornillo, perdón, será un tornillo intramedular? un clavo, perdón, Allá. sí, un clavo intramedular. Es un clavo que Entonces, puede tener como aditamento un tornillo el cefálico, pero es un clavo intramedular, ya. Ya. también está indicado cuando existe una falta de integridad de la pared femoral. Es equivalente al tornillo deslizante, al DHS de cadera, para fracturas estables. Su uso ha aumentado significativamente en la última década. Ujú. Inclusive se dice, estaba leyendo artículos, que el gol estándar es un clavo intramedular, pero varias escuelas discrepan con esto en relación a la artroplastia, cuando los pacientes son mayores de 60 años. Las complicaciones del intramedular es que tiene mayor costo que el DHS, requiere una transgresión de los abductores de la cadera para la inserción, provocando una limitación en el movimiento. Y la artroplastia, cuando las fracturas son severamente comminutas para fracturas inestables, para pacientes mayores de 65 a 70 años,
cuando el paciente tiene como antecedente osteoporósico y una mala calidad del hueso. También se lo utilizaría cuando la fijación interna ha fracasado. Las complicaciones es un aumento de pérdida mayor de sangre, puede requerir prótesis que el cirujano no esté familiarizado. Recogí un artículo acerca de la comparación en pacientes ancianos, tomando en cuenta lo que es una fractura inestable intertrocantérica. Hacía una comparación en qué es más beneficioso, hacer una hemiartroplastia bipolar cementada versus a lo que es una fijación interna. En este estudio se tomó en cuenta que un paciente que se realiza una hemiartroplastia cementada, eran alrededor de 65 pacientes, los pacientes de estudio, a los que se sometieron a hemiartroplastia. El 93% de estos pacientes, es decir, 56%, son capaces de soportar una carga parcial al primer día postoperatorio, versus una fijación interna del 75%, 43 pacientes de 70, con una P menor del 0.001, es decir, significativo. En relación a las complicaciones mecánicas, son más comunes al año del estudio con la fijación interna, y las características mucho mejor la valoración con la hemiartroplastia cementada, un 91% versus al 74%. También en el artículo nos indica que hay una necesidad de transfusión sanguínea mayor en la fijación interna, pero el resultado es estadísticamente no significativo, por lo que no se lo tomaría en cuenta. Entonces, debemos tomar en cuenta, debido a los problemas con estos dispositivos, se desarrollaron lo ya nombrado los clavos intramedulares. Además, el enclavado endomedular tiene la ventaja de tener una colocación. Sí, hay menor cantidad de pérdida sanguínea y menor posibilidad de infección quirúrgica. Inclusive hasta menos tiempo en el momento de la cirugía, tiempo de realización de la cirugía. En cuanto a las complicaciones de los diferentes tratamientos que tenemos, eso le quería decir, Doc, porque leía muchos artículos que muchos iban por el endomedular, otros por el DHS y también por la prótesis. Y llegué a la conclusión que la prótesis es más utilizada en pacientes a partir de los 70 años. No sé si es que decía el artículo que el gold estándar es la fijación endomedular, pero juega también ahí la parte de la edad, porque no le encontré relacionado a ese artículo, si es que hablaban en relación a la edad o no. Para eso yo creo que debemos volver un poquito a esta, ¿cómo se dice?, recapitulación y a este análisis. Normalmente la literatura marca, y hasta ahora no han cambiado penosamente, que la edad en que tomas como adulto mayor son los 65 años. Y no hemos logrado que cambie todavía, aunque hay una tendencia a que ahora la edad adulto mayor ya no puede ser catalogada exclusivamente los 65 años, sino sumando un montón de factores y por lo tanto acatando cuál es la expectativa de vida que ha subido mundialmente. Yo creo que los 65 años se quedan cortos. Yo diría que por lo menos 70 o 75 podría ser un límite para tomar decisiones en cuanto al tratamiento quirúrgico de pacientes con fracturas intertroncantéricas, tomando en consideración que ahora una persona de 70 años tiene mucho mejor calidad de vida que hace 50 años una persona de 65, porque ha mejorado muchas condiciones. La osteoporosis es menor, ahora encontramos pacientes de 80 años con unos huesos espectacularmente buenos. Yo ayer operé una artroplastia de cadera a un paciente de 76 años con una condición de hueso que parecía de 30 o de 40 años. Impresionantemente buena, porque en general las condiciones de los pacientes y de nuestros habitantes mundialmente ha mejorado. Y entonces ya no hay tanta osteoporosis, o se ve la osteoporosis realmente en pacientes mucho más viejos, es decir, 80, 85 años cuando hablamos de hombres, realmente con calidad de vida un poco más deteriorada.
Entonces, el límite de 65 es un poco que nos queda en el ambiente como para no tomar muy en cuenta. Si vemos un paciente que es de edad realmente avanzada, que esté en los 80, 85, porque son los más frecuentes que se fracturan una intertroncantérica, ahí sí vienen un montón de consideraciones, como, por ejemplo, la multifragmentación, la condición general del paciente y el estado de condición ósea que tiene. Todos los implantes nuevos en realidad tienen la tendencia a mantener la zona intertroncantérica como un elemento anatómico que se pueda rescatar por el proceso circulatorio que hemos visto que sí hay ahí muy abundante y tienen un factor de consolidación ósea bastante bueno. Sin embargo, la colocación no es tan simple como la literatura nos puede decir. Y cuando ponemos un clavo intramedular con un dispositivo que vaya al cuello y a la cabeza femoral, no siempre nos da la seguridad de que a ese paciente le puedas cargar el peso inmediatamente. Lo que significa que va a estar encamado y con ayudas y con condiciones que necesite tener mucho más tiempo para recuperarse. Si comparamos un paciente de 85 años con una intertroncantérica, incluso se puede hacer una prótesis monopolar o bipolar con un resultado clínico y un pronóstico muchísimo mejor que con un implante de osteosíntesis. Entonces, claro, los artículos de ahora, como tú dices, no se encuentran muchos porque todavía no ha cambiado en la mentalidad de todo el mundo de partir de la edad de 65 años hacia arriba o hacia abajo. Y ahí viene una gran controversia que tenemos siempre, quienes estamos metidos en estas mayor cantidad de ver pacientes con fracturas de cadera, ya en la práctica nos va enseñando a valorar otros factores que no sean exclusivamente la edad. La edad es bien relativo para esto. Yo tengo una charla que presenté en algún lugar en donde me permitía hacer una nueva clasificación por los grupos etarios. Y no necesariamente los 65. Yo puse otros grupos que sean de los 65 a los 75, de los 75 a los 85 y de los 85 para arriba, cada uno con una condición diferente en el manejo de la parte quirúrgica de los pacientes y de las decisiones. Por lo tanto, es cierto que ustedes están revisando y casi no hay cambios en la publicación que tenemos. Simplemente la industria, por un lado, está tratando de defender su producto y diciendo que los clavos intramedulares tienen que ser el estándar. En algunos casos sí es la indicación fundamental, pero en otros hemos visto muchos fracasos. Fracasos en la colocación, dificultad en la colocación, y más grave que, como tú mencionaste hace un momento, al año posiblemente o menos, o el paciente está en condiciones muy deplorables, o tiene que hacerse una revisión y cambiar de sistema. Entonces, sí es bueno reflexionar que no todo lo que la literatura nos está diciendo es la panacea. Siempre va de la mano con cosas más prácticas que están alrededor individual de cada paciente. Su edad, su estado cognitivo, sus condiciones generales, sus comorbilidades, la facilidad de poder rehabilitarse, moverse por sus propios medios o con gente que le acompañe siempre, y la osteoporosis que puede tener, independiente del tipo de fractura. Yo he tratado muchos pacientes bien viejitos con fracturas intertroncantéricas, incluso un trozo 3 y hasta 4, haciendo una torrecita de cemento, poniendo una prótesis de Thompson, que es la prótesis monopolar, y ese paciente ha podido tener una movilidad aceptable, por lo menos del poco tiempo que le quede. Y le damos una mejor calidad de vida que intentar poner en esas condiciones un clavo intramedular, que sabemos que de la cama no se va a levantar nunca. Entonces, nos toca siempre hacer esa reflexión. Dime. Doc, yo hice, más o menos leí unos artículos en que comparaba justamente lo que usted menciona, y ahí hay unos cuadros comparativos que hace DHS y la hemiartroplastia con el clavo endomedular. Ya. Y ahí menciona que la hemiartroplastia sí va muy bien en esos pacientes que usted menciona que tienen Parkinson y pacientes que también no están como preparados intelectualmente para seguir las indicaciones de una osteosíntesis, la postquirúrgica. Claro. Entonces, sí mencionaba ahí que en esa tabla, en ese estudio, y en varios llegaban a la conclusión de que ellos se pueden incorporar más rápido a la vida y sobre todo son una carga mucho menor para una carga familiar. Exacto. Y también que experimentaban menos dolor. Entonces, para ese tipo de pacientes sí era muy bueno. Y sí hablaba de eso de las tronzo 3 tipo 4 que
se podía trabajar con una torre de cemento o sino que también se podía hacer un sistema como de cerclaje en 8 del trocánter mayor para darle una mayor estabilidad y de esa manera siempre poder ocupar una hemiartroplastia en ese tipo de pacientes que iba mucho mejor que un clavo. Así es, y eso es lo que yo digo y he ido aprendiendo en la práctica y en la experiencia, y la verdad es que clavos intramedulares con estos sistemas cefálicos y diafisarios y todo lo que hay, yo he puesto muy poquitos porque los pocos he tenido que convertir al poco tiempo en una artroplastia. El último hice una señora de 83 años que aparentemente no se le veía muy vieja, pero tenía Alzheimer. Y porque era mamá de una persona, una chica que trabajaba conmigo, fisioterapista, dije, sí, pues es una trocantérica, aquí lo mejor va este clavo. Y la verdad es que fue un fracaso el último que hice. De ahí dije, no vuelvo a hacer. Y a los menos de 2 meses tuve que hacer una reconversión, hacer una artroplastia cementada, una monoblock, y la señora ya son más de 2 años y se ha recuperado. A pesar de sus condiciones generales, ella puede pararse, puede caminar, puede ser manejada por las personas que le cuidan y mantiene su Alzheimer, que no hace conciencia de lo que le pasa, pero nos da seguridad que su prótesis no se va a zafar ni se va a luxar y le permite que le manejen y le muevan y hasta que camine. Entonces, esas son las cosas que yo siempre digo debemos reflexionar y no necesariamente en una estándar que todo el mundo lo quisiera poner. Eso al menos es mi criterio. ¿Ustedes lo tomarán o no? Ok. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, dale Juan Pablo. Está bien. Ya. En cuanto a las complicaciones, se han reportado lo que es la falla del implante, más común en los primeros 3 meses, una perforación anterior del fémur distal que puede ocurrir después de la fijación del tornillo intramedular al momento de la cirugía, y una falta de unión reportada en el 2%. Encontré un artículo hecho en Cuenca en el 2016, donde se reporta que la primera complicación es una infección del sitio quirúrgico, en un 13%, y una neumonía en el 12% por el mal manejo hospitalario, y el fallo de osteosíntesis se ha reportado en el 9% de los casos. También para ¿Decía cuál era el promedio de edad en esos pacientes? 60 años. 60 años. Obviamente en 60 años yo creo que nadie estaría pensando en hacer una prótesis. ¿No es cierto? Siempre estaríamos pensando en una intertrocantérica, osteosíntesis. Siempre. Y entonces, claro, el fallo en osteosíntesis en ese grupo etario puede ser menor. Pues aquí pone casi un 10%. Pero si ese mismo tratamiento hacemos en paciente de 80 años, ¿cuál crees que sería el fallo de osteosíntesis? Aumentaría bastantísimo, al ¿No es cierto? 40. Exacto, por lo menos 40, 50% que van a fallar. Así es. Muy bien. Y para finalizar, tomar en cuenta que la movilización y la rehabilitación se deben comenzar lo más pronto posible. La indicación es 24 horas después de la cirugía. Para fomentar la recuperación precoz, para disminuir el dolor, conseguir una buena movilidad, y hay que fortalecer la musculatura de la cadera para impedir las complicaciones de curva. Muy bien. Gracias. Ok, bueno, bien, las presentaciones, bien, quiero hacer énfasis en que se han preparado, han revisado bibliográficamente y sus diapositivas están, por lo menos como a mí me gustan. Yo siempre hago diapositivas claras, concisas, con un fondo blanco, con letras lo mínimo necesarias, con esquemas bien puestos, y eso no nos despega de la pantalla cuando somos auditorio. Porque cuando hacemos diapositivas de 1000 colores, con 1000 letras y con todos los fondos diferentes, lo único que hace es ahuyentar al auditorio. Así que les felicito a los 3 que presentaron porque son cosas concretas, concisas y bien puestitos. Y un detalle más que quisiera, ya que estamos en esto, recomendarles cuando hagan las presentaciones en el servicio. Voy a ver mi pantalla para mirar. Ok, ¿ahí sí me ven? Sí, doctor. Cuando hacemos las presentaciones de los casos y todo, yo he visto que todos, la mayoría, no todos, pero la mayoría escriben todo lo que está, que ustedes lo pueden mencionar sin tener que escribir tanto, y lo tanto que escriben, escriben todo en mayúsculas. Y ese es un detalle que ustedes deben cambiar.
Y si se fijan el efecto que tiene visual cuando ustedes están leyendo algo, hagan la prueba, háganse una diapositiva, ustedes cada uno, pónganse a leer todo en mayúscula y todo en letras normales minúsculas. El efecto visual es tal que nuestra mirada abarca la zona de la mitad para abajo de cada letra de la forma más perfecta y menos cansada que cuando hacemos del tamaño grande, que significa todo en mayúsculas. Eso es algo que a veces no conocemos, no nos damos cuenta o nadie nos dio una pauta para que cambiemos, pero mi recomendación es que lo hagan la diferencia. Pongan todas sus diapositivas. Ahora vi que la mayoría de ustedes, todas creo, estaban así. Puestas las letras en minúsculas, sin muchos detalles, sin mucha literatura, y es lo que mejor capta la atención del auditorio, porque el auditorio está mirando una pantalla que es solo una base, y el resto es todo su respaldo que tienen en su mente para ir explicando todo. Así es que, por lo menos, les tengo que felicitar. Las presentaciones en ese aspecto estuvieron bien. Muy bien. ¿Ok? Listo, Doc. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna otra pregunta que podamos compartir, y si no, pues ahí terminamos. Listo. Supongo que Fidel estaría grabando para cuando alguien necesite revisar sus charlas, ¿no? Sí, está grabando. Bueno, ya pues entonces nos veremos otro momento. ¿Ok? Gracias, Listo, Doc. Gracias, Muchas gracias. Buena tarde. Gracias también. Nos vemos. Chao, chao.